únicamente suenan muy, pero muy bien, pero están cantando a un montón de cosas que no son parte de su propio contexto. Y en ese momento estábamos debajo del puente General Belgrano, recuerdo, creo. Sí, claro, sí, Y, sí. y le dijeron a ustedes, muchachos, miren el río, miren el puente, miren el carpincho, el cocodrilo, el liberal, el gaucho Gil, San La Muerte, bueno, y un montón de otras cosas. Y a partir de ahí, yo sentí personalmente que un montón de gente empezó a mirarse un poco más adentro. Porque siempre tenemos el vicio de mirar hacia Buenos Aires. Y sin dudas hay una gran metrópolis que está más cerca de Buenos Aires, que es Paraguay, con la Sin cual duda. nosotros compartimos un montón de idiomas, creencias, viste, reducciones jesuíticas, el río Paraná que nos Ni une, hablar. pero que dicen algunos nos divide. Bueno, todo eso, ¿no es cierto? Y yo recuerdo que esa devolución marcó un antes para mí, un antes y un después. Ya habían bandas que estaban en la escena hace mucho tiempo, pero un antes y un después a la hora de las letras. Y ahí parece que arrancó un poco más fuerte el motor. Esas ediciones creo, Roberto, que fueron un poco iniciáticas para todos los que estábamos, tanto para los periodistas que llegábamos, en este caso como jurados desde Buenos Aires, también íbamos a descubrir qué nos ofrecía esa escena, como para los músicos poder empezar a verse desde otro lugar y como bien decís vos, solemos mirar hacia afuera más que hacia adentro. Digo, acá en Buenos Aires se reproduce la misma lógica que en Corrientes, es decir, y calculo que en el pueblo, digamos, en un pueblo del interior correntino, se reproduce la misma lógica. O sea, en el pueblo miran hacia la capital mira hacia las otras grandes ciudades. Y acá pasa lo mismo, también acá se mira hacia otros países, ¿no? Inglaterra, otros centros, digamos, de producción musical, como es Ujú. Londres, Nueva York, eh, bueno, México ahora en términos de continentales, pero quiero decir, como que esa mirada no es solo una especie de hábito que tenemos cada uno en sus propias provincias. Entonces creo que un poco la mirada ahí porque nosotros veíamos que había algo que estaba latente ahí y además veíamos que muchos de estos grupos estaban en esa búsqueda. Uno conoce, digamos, la realidad de las bandas en las provincias, la mayoría de los músicos tienen que vivir de otras cosas, muchas bandas, digamos, se forman a partir de generar por ahí, de trabajar por haciendo bandas tributo, digamos, ¿no? O haciendo covers, que es una realidad que se repite en muchas provincias, ¿no? Armar una banda a partir del cover, con eso trabajar y bueno, poder comprar su equipo, armar su grupo, tener una continuidad laboral también o de sostén durante el tiempo. Y Está nosotros muy veíamos, bueno. claro, Ujú. veíamos un poco que la escena correntina estaba en ese momento de quiebre entre pasar de dejar de grupos que quieren dejar de hacer covers o depender específicamente de eso, a empezar a encontrar una identidad. Pero ese proceso no es tan rápido ni es tan fácil. Vos empezás copiando a otros, y nos pasa a todos en muchas profesiones, hasta que uno va encontrando su propia voz. Y nosotros llegamos en ese momento y quizás las devoluciones que se volvieron, entre comillas, un clásico, porque no era algo ni pensado, ni nadie nos dijo hagan devoluciones, ni es más, era decir quién había ganado y listo, pero se nos ocurrió en ese momento subir, subir al escenario y hacer esas devoluciones, porque veíamos que había ahí algo como para decir también, como para marcar y decir, bueno, están haciendo las cosas bien, falta profundizar en este camino, ¿no? Ujú. eh, para no repetir estos hábitos, como decís vos, de seguir mirando hacia otros lugares y empezar a pensarse como una escena más representativa de su lugar, con una identidad que como marcábamos, a mí no me importa que un grupo haga hip hop, haga reggae, haga rock and roll callejero, pero que sí nos parecía, y para mí sigue siendo importante, que ese grupo, ese proyecto, hable de su lugar, desde algún lugar, ya sea desde la letra, desde la estética, desde el sonido, desde
ese entorno, digamos, tiene que estar presente en las canciones o en la obra de un grupo o en la estética de un grupo, y un poco las devoluciones iban muy apuntadas ahí. Y un caso que nosotros creo que vos quizás te quedó muy también patente porque lo repetíamos noche tras noche incansablemente, era que dejaran de mirar a Manchester, por así decirlo, ¿no? O a Buenos Aires en todo caso, y que empezaran a mirar qué tenían alrededor, Claro. como con toda esta identidad tan rica que tiene la cultura guaraní, con esta también cercanía con otras escenas mucho más próximas que la de Buenos Aires, o sea que tiene mucho más que ver, como la escena de Paraguay, como la escena de Brasil, como la misma escena provincial del NEA, ¿no? Como creo que también ahí, Roberto, lo que se empezó también a pensar, y después el festival fue avanzando con el tiempo en eso, de Ujú. empezar a consolidar o que se empezara a pensar en esta idea de un circuito NEA, ¿no? De un circuito regional. Bueno, ahí Eh, tengo la primer facturita para pasarnos y autocriticarnos, diríamos. La nación rockera, emulando un poco a la nación chamamecera, le abrió los brazos siempre a todos. Y esa reciprocidad que a veces nosotros esperábamos con un montón de artistas que han pasado aquí, no solamente de Buenos Aires, sino de otros festivales que también están ganando escena, arrancando o ya consolidados, fueron muy pocas las veces que tuvimos esa reciprocidad. No estoy pasando factura, dije irónicamente lo que te estoy diciendo, pero me parece que hay que trabajar en eso también. Entiendo lo que me contaste, y creo que la gente que nos está viendo también va a entender, no es un proceso corto, es un proceso muy largo, pero sobre todo también hay que ir consolidando ese proceso. ¿Y a qué me refiero con esto? El Tarahui está consolidado hace 10 años, más allá de que el Instituto de Cultura trabaja mucho para organizarlo, y hay un montón de productores, plomos, sonidistas que trabajan, no hay que perder el concepto. Y ahí es donde hay que apuntar, diríamos, pues si no somos grandes organizadores de festivales hermosos que pasan así en un abrir y cerrar de ojos, pero no queda nada. Y en realidad hay que ir haciendo camino para que los que vengan después tengan cimientos firmes de lo que en realidad se pensó, fue mutando con el tiempo y que hay que ir consolidando ahora que en estos 10 años nos dan otra vez la posibilidad, vía plataformas, pero la posibilidad al fin de hacer un raconto, darnos cuenta también de lo que pasó en estos 10 años y a partir de ahí fijar nuevos objetivos y hacia allí vamos, diríamos. Bueno, es verdad, Roberto, eso que vos marcás con respecto a las reciprocidades y a los puentes que se tienden. Yo quiero igual rescatar, por ejemplo, que creo que también es algo, como decís vos, que son procesos y que se van construyendo a partir de, no solo de políticas, sino de vínculos humanos muchas veces, ¿viste? Eh, Creo también que quizá posiblemente las bandas, después de 10 años, muchos de estos proyectos que hoy siguen estando y que nosotros vimos nacer en términos de visibilidad mayor, digamos, en aquellas primeras ediciones del Tarahui Rock, quizás hoy estén más maduras para lograr formar parte de esos procesos de proyección, ¿no? También muchas veces los grupos no están preparados para salir, o sea, es como se dice muchas veces, uno primero aprende a caminar y después a correr, y a veces los grupos quieren correr primero y después, en vez de ir haciendo paso a paso todo un trabajo que tiene que ver, creo yo, con una construcción de un público local, porque si no hay una construcción de un público local, muy difícilmente las bandas se puedan sostener solo eh, proyectándose. Yo creo que primero tiene que haber como una construcción de una comunidad donde el público también forma parte de esta construcción, ¿no? O sea, hay como ahí una igualdad que tiene que haber entre quienes se sienten protagonistas de esta historia y también, que son los músicos, pero también el público se tiene que sentir parte de esta historia y apropiársela y ser parte de esta escena de una forma activa. Y esto es acompañando a los grupos, apoyándolos, yendo a ver sus conciertos, hoy, digamos, sosteniéndolos en lo que es el tiempo de pandemia. Pero Pagando el derecho al espectáculo, que no es
algo menor, por ahí Claro, esa falta de costumbre hace de que estemos acostumbrados a ir, sentarnos, escuchar, oír y después retirarnos sin pagar, y sin embargo es una colaboración que hay que hacer, es un derecho en realidad que tiene el artista de recibir por ese trabajo que está haciendo el pago de ese derecho de ese espectáculo nosotros estamos viendo. y Y yo eso creo no hay que, mucha justicia. claro, pero eso, además yo creo que es necesario para una comunidad la música local, porque ¿quién te va a representar mejor que un grupo de corrientes? O sea, un correntino, en términos de expresión, de representatividad de lo que está contando su momento en este tiempo, creo que nadie te va a entender mejor que un mismo músico de Corrientes, una música de Corrientes, ¿no? Eh, Son ellos quienes van a saber interpretar mejor a su sociedad, aunque después podemos hablar de un lenguaje universal en la música, pero digo, me parece que uno necesita también que canten lo que uno está necesitando, como ser representado en alguna manera desde la música, y creo que los y las correntinas necesitan esa representación a través de su comunidad musical, ¿no? ¿Hace cuánto Eh, que no venías a Corrientes, Gaby? yo creo ¿Hace que mucho? no, voy hace ya, y tendría que fijarme, pero creo que unos 5 años, o menos, Bueno, no, no, más o menos, menos menos, 3 años, creo, tres 3 años, años, me dice acá Pablo, que está aquí a mi lado. 3 años, capaz. ¿Qué supiste desde que dejaste de venir hasta ahora? ¿Qué supiste del Tarahui y del Corrientes? ¿Qué te dejó eso? Más allá de la experiencia inicial Sí, y todo lo sí. que relata. Porque claro, No, y bueno, ¿sabés a qué apunta esto? Nosotros nos miramos y decimos, nosotros somos los mejores, los grupos son los mejores, pero está bien también a veces que te sacudan y te muestres en realidad si estás bien parado, si caminaste lo que debías caminar, o si por ahí aflojamos en algunas cosas y nos estamos tal vez equivocando. bueno, hay que entender también que muchas veces los festivales son grandes plataformas, pero también muchas veces eh, creo que hay que hacer un trabajo de acompañamiento que no solo concluya en un festival. O sea, el festival tiene que ser como la terminación de un proceso que sigue a lo largo de todo el año, porque si no es Acá, muy acá difícil, me apunta Pablo y me dice que el escenario grande de septiembre sea la frutilla, claro, como el final de un camino recorrido durante todo el año. el festival tiene que ser como ese, colorario de un año de trabajo con los grupos, logrando que esa escena no solo tenga una sustentabilidad, sino también tenga un desarrollo creativo durante el año, ¿no? Eh, Porque si no, como sabemos, todo festival a veces puede ser solamente un muy lindo fuego artificial, pero después que se termine el fuego artificial, se dispersa la fuerza, digamos, que puede tener ese encuentro tan fuerte como es el Tarahui. Entonces a mí me parece, y una cosa que hablábamos mucho con los músicos, es que, bueno, se apropien, por un lado, que se apropien del festival, o sea, que lo tomen como algo propio, no como un lugar donde llegan grupos de otros lugares, y los grupos correntinos son solos como los partener de esa movida, sino al revés, como pasa hoy un poco, ¿no? Donde el eje me parece que es la escena correntina, y donde, bueno, pueden participar y dialogar otras músicas, otros músicos, obviamente, porque siempre para mí eso es lo más enriquecedor de los intercambios, pero hay que hacer pie, que la escena, digamos, haga pie, y también a hacer pie que pegue un salto, digamos, de calidad, de creatividad, de originalidad. Yo las cosas que estuve escuchando en estos últimos días, desde que me convocaron, me puse también un poco como a repasar a ver lo que yo había vivido, lo que habíamos conocido, qué cosas continuaban de esos proyectos, cuáles desaparecieron, porque bueno, en las escenas siempre hay muchos cambios de grupos, de bandas, pasa en todas las escenas, y qué estaba pasando, ¿no? Y a mí me parece que es como otro momento, y yo lo puse hoy en un posteo, este es otro momento quiebre. Creo que la posibilidad, va a haber que agradecerle a la pandemia en Corrientes que el foco de este festival va a estar dedicado específicamente a los grupos de Corrientes, porque creo que
los mismos grupos de corrientes se van a dar cuenta, digamos, de su propia importancia para el sector y para la escena y para la comunidad. Y también creo que se va a proyectar más fuerte la identidad del festival. Digo, el Tarahui Rock va a tener un sentido en ese concepto, digamos, que tiene que ver con la identidad de la región. Y más si participan grupos como de Paraguay y de Brasil, donde otra vez me parece que se empieza a generar una pata conectora con estas regiones, que como decía, son de cercanía y son como el puente más natural quizás de intercambio que pueda existir en el futuro, abriendo como otro tipo de espacios y mercados y donde los grupos, digamos, correntinos también pueden lograr una llegada mucho más posiblemente orgánica en algunos sentidos, ¿no? Sin dejar de desentender que creo que puedan tener presencia en Buenos Aires, puedan tener otros festivales grandes como el Cosquín Rock, ya que va a estar Palazzo, hay que pedirle un espacio para los correntinos, bueno, pero digo, esas son como otros puentes posibles, pero sin duda creo que para mí la apuesta tiene que seguir estando en esto de las escenas regionales, ¿no? Bueno, mira, estoy mirando la grilla, ¿sí? Y veo por aquí Rocío Lenz. Me quiero meter en la cuestión de género. Sí. ¿Cómo es la cuestión de las mujeres en el escenario? Eh, a ver, Rocío es la única. Tal vez porque se animó, o tal vez porque no hay en la escena. O hay. Me quiero desasnar con esto, porque acá no son muy habituales tal vez las voces femeninas. Y tal vez si hay, evidentemente, no les estamos dando el espacio que merecen. Hoy la cuestión de género está en el tapete, hay una ley que posibilita De cupo. eh, exactamente de cupo en los escenarios. Aquí se hizo mucho de festejo cuando eso se aprobó en el Congreso de la Nación. De hecho, Gisela Méndez Ribeiro, que es una chamamecera, fue una de las impulsoras conjuntamente aquí con Lorena Caterino, Larrea Caterino, digo bien, aquí me apuntan. Y me quiero meter en eso, ¿no? Porque de toda la gran grilla que está acá, que grabaron ahí en el boliche, aprovechamos para saludar a la gente y agradecer también, es Rocío Lenz. Cuestión de género. ¿Qué me decís de No, eso? a mí me parece como decíamos antes, y lo decía un gran, y hoy lo comentaba en la mañana, ¿no? Un músico muy importante a nivel global que es David Byrne, que líder de Talking Heads, creador del sello Luaka Bob, bueno, un vanguardista también de la escena musical. Él escribió hace poco tiempo un libro que se titulaba ¿Cómo funciona la música?, ¿no? Y donde él daba detalles de cómo era la construcción de la carrera de un músico, no solo de un músico, sino de las escenas musicales de las que él participó, que todas fueron escenas disruptivas y que cambiaron de alguna manera las épocas, digamos, por las que atravesó su música. Y él sintetizaba en una frase muy simple esto que vos estás diciendo, ¿no? Que es, sin espacios no hay escena. Y si yo lo traslado esto justamente al rol, digamos, al espacio que tiene que tener la mujer, es lo mismo, digamos, ¿no? Sin espacios para la mujer, difícilmente haya proyectos de mujeres que se consoliden dentro de una escena, ¿no? Por eso la ley de cupo vino de alguna manera a crear las condiciones para que esos proyectos que existen seguramente se empiecen a visibilizar y que sepan que hay un espacio donde su proyecto va a circular, ¿no? Y a la vez creo yo que lo que busca esta ley también simbólicamente es empezar a pensar las programaciones, ya no solo el rol de les músiques, ¿no? También pensemos en las disidencias de género, ¿no? En la diversidad, tengan presencia, pero también el rol de los programadores y programadoras es muy importante en esto, ¿no? En cambiar su mirada, porque hay un acostumbramiento, lamentablemente, en muchos programadores, sobre todo programadores varones, en
recurrir, digamos, a lo que tienen en mente rápidamente, y lamentablemente lo primero que tienen en mente son proyectos de hombres. O sea, no hay una reflexión mayor. Creo que un poco lo que vino a traer la ley de cupo es empezar por lo menos a poner un freno de mano antes de programar algo y decir, bueno, acá entre comillas me están obligando, pero a la vez es empezar a deconstruirse como programadores, como espacios, no solo espacios públicos u oficiales, sino también espacios privados o de autogestión, donde se empiece a pensar esos lugares para darle visibilidad a proyectos donde tengan presencia tanto las mujeres como las disidencias, ¿no? Y seguramente cuando esos espacios aparezcan, esos proyectos van a aparecer, digamos. Acá pasó en Buenos Aires que la cantidad, igual sabíamos de la existencia, pero todo lo que tuvo que ver con el movimiento feminista y toda esta ola verde trajo aparejado no solo una reflexión, desconstrucciones que están en proceso, obviamente, sino que también empezó a aparecer la necesidad de colectivos de artistas o sellos dedicados a mujeres o festivales donde eran protagonizados solo por mujeres, como una manera de empezar a, como te decía, visibilizar estos proyectos y que esos proyectos también puedan tener llegada con el público y empiecen, como decíamos antes, a construir una comunidad de gente que la siga. Así que a mí me parece que es parte también del proceso que debería ser el festival, también un proceso que debería ser la escena, reflexionar, digamos, las mismas bandas, los mismos músicos, les músicos deben reflexionar por qué no tienen una bajista en vez de un bajista, por qué no tienen una tecladista en vez de un tecladista, ¿no? Y las mismas mujeres que por ahí forman parte de los coros, que se vean, digamos, lo suficientemente claro, que en vez de formar parte de un rol secundario como es el de los coros, tengan la posibilidad de dar un paso al frente y crear sus propuestas junto a otras músicas, ¿no? Yo creo que es parte de un proceso y hay sociedades que son como mucho más abiertas. Sabemos que Corrientes es una sociedad también bastante tradicional en muchos aspectos de pensamientos. La religión tiene un peso como muchas sociedades de diferentes provincias y creo que bueno, que hay que romper con algunas miradas patriarcales que siguen existiendo y repensar esa, ¿no? Repensar esa posibilidad de darle visibilidad a los proyectos. Y si no hay, como decís vos, proyectos que no se conozcan, hay que salir a buscarlos, ¿no? Creo que es obligación de todo programador salir a buscar esos proyectos que seguramente hay, o generar iniciativas de convocatorias, de programas que impulsen la creación dedicados. Acá se han generado muchos programas de creación para artistas mujeres, para colectivos de mujeres, como una manera, creo yo, también de motorizar eso que vos decís, ¿no? De que se le empieza a dar un espacio necesario y que esa voz esté presente en más ciclos, festivales, espacios públicos, espacios privados. Bueno, ojalá que la ley de cupo sea, de hecho, va a ser, diríamos, el puntapié inicial para que empiecen a haber más voces femeninas y no ocupen esos lugares secundarios, como decís, se apropien del escenario. Rocío es un claro ejemplo, no lo viene haciendo desde ayer, sino desde hace mucho tiempo, y hay un montón de chicas que también están ahí siempre en la gatera y tal vez ahora con esta nueva ley aparezcan más en escena, porque va a ser una obligación también del programador y de quien arma la grilla de ponerlas, diríamos, de ubicarlas ahí. Y tal vez vienen trabajando hace mucho tiempo y no le dimos ese espacio, tenemos que hacer el mea culpa y lograr que finalmente todas esas diferencias que antes existían, pues se vayan achicando y lentamente después se equilibre la cuestión. Doy vuelta a la página totalmente y te pregunto algo directo. ¿Qué estás escuchando ahora? ¿Qué andas escuchando? Yo quería antes de responderte eso, sin perder la línea de lo que venimos hablando y de los espacios,
Ujú. Justo pensaba también en la programación, de la que veo que hay gente que participó como de esas primeras ediciones, ¿no? Y Mira, esa repaso con vos, a ver si te históricas. acordás. Repaso con vos. La Murga, Grito Clandestino, Rocío Lenz, Río Salvaje, Peligro de Aborto y Lado 20. Bien. Después, Mango Dab, La Chiflada, creo que estuvieron en la época que ustedes vinieron, Caraguatá, La Botica, Calacaguas, Saltimbanquis, te vas a acordar de ellos, ¿Eh? y bandas como vos dijiste, de Paraguay y de Brasil, Bohemia Urbana, Néstor Lo, Los Caminantes. No quiero equivocarme, voy a leer, me va a matar la productora, Ñandeiza, ¿sí? ¿Digo bien? Algo por el estilo, y Baising, no, Baixaquim, ¿digo bien, Pablo? ¿Sí? Bueno, de Brasil. Pero los nombres, los primeros que te leí, bueno, La Murga, ¿cuánto tiempo? La Casi Murga más de tiene más de 30 años. 20 años, ¿no? Prácticamente 2 décadas, sin duda. Eh, 25, Después yo 27 años. me acuerdo de la chiflada porque era como me acuerdo que trajo, fue uno de los grupos que trajo más seguidores, o sea, venía con hinchada la chiflada. Creo Bueno, que no lo sé. Claro, sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Sí, sí, sí. No, y nosotros tuvimos una anterior, si no me equivoco, la primera de todas me fue de decías, Bajuente. Después Gaby, no fuimos te a escucho Buenavista. bien. ¿Ahí me escuchás? ¿Me escuchan ahí? No te escucho. A ver, para. A ver, ¿vos me escuchás a mí? Yo perfecto. Si acá se escucha el teléfono. Yo te veo y te escucho bien, ¿eh? Si se lo escucha. Bueno, ¿Me ¿qué hago? escuchás? ¿Pongo un auricular? A ver, ponelo ahí, Andrés. Entonces yo escucho acá. Ah, está bien. Bueno, a ver si escucho, voy a hacer algo acá. Esto A ver. Puede pasar quizás. puede pasar, ¿no? Acá dicen Claro. que te escuchan bien, ¿eh? Nos escuchan a Ah, todos. bueno. Todes. Bueno, Gracias, Muta. mientras buscamos la solución del sonido, te decía, Gaby. Ahí Bueno, está. Ahí me escuchás. Acá dicen que te escuchan bien. sí, bueno, yo también escucho en otro teléfono, no casualmente en esto, estamos moviendo a ver si podemos solucionar la cuestión esta del sonido. Suele pasar, ¿no? A ver, la pongo yo. A ver, Gaby, háblame. Sos hombre de Tampoco radio, escucho. necesitas auriculares. No sé por qué. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí? Acá la gente te escucha bien, ¿eh? A mí se me escucha bien, yo no te logro escucharte a vos. Aguanta el delay y A lo ver, pruebo en el mío. A ver, voy a ver si me puedo ya falta conectar desde otro entrevista teléfono. acá. Vos seguime ahí, Va a haber mucho haceme la delay. banca. Va a haber mucho delay, pero bancame, ¿no? Bueno, recordábamos un poco que de las primeras Bueno, épocas. yo te escucho con mucho retraso, delay, diríamos, pero me ibas diciendo. Te cuento que en aquellas primeras ediciones, muchas de esas bandas que hoy van a formar parte de la grilla de esta edición, estuvieron en esa primera edición y yo quiero recordar quizás que uno de los impactos más grandes que yo tuve como periodista, y no me pasaba desde hacía mucho tiempo, fue descubrir en esa primera edición debajo, cerca del puente, creo que era en la plazoleta cerca del puente, a la banda Saltimbanquis, que ya nos había llamado la atención en la preselección de las bandas. Me acuerdo del cassette que nos había, no, el disco que nos había llegado, la copia, para hacer la preselección, ya a mí me había llamado la atención. El día que subieron al escenario, realmente para nosotros, tanto para mí como para el otro colega, Han Frencillo, que estaba en ese momento formando parte del jurado, fue como una especie de revelación. Y creo que para la mayoría de la gente que estaba ahí también, ¿no? Porque para nosotros fue como ver el nacimiento de una banda, este,
de una banda, como estar en el nacimiento mismo de una gran banda. Generalmente eso se asocia mucho a aquellos periodistas que están en momentos determinados frente a grandes bandas afuera, digamos, a nivel internacional. Y nosotros tuvimos la posibilidad de verlos ahí en vivo por primera vez y realmente nos volaron la cabeza, y supimos en ese momento que los vimos que realmente eran una cosa seria, ¿no? Que podían estar en cualquier lugar, con un peso artístico y creativo genial. Después no sé cómo se dieron las cosas con el grupo, nosotros ayudamos bastante para que el grupo tuviera una proyección por fuera de Corrientes y lograron girar y lograron estar en algunos festivales, y me enteré, digamos, que el año pasado editaron un vinilo, cosa que me puso contento digamos, porque me gusta mucho esa propuesta, digamos, considero una propuesta muy valiosa. Pero bueno, recuerdo ese primer encuentro con el grupo como un momento de revelación, te diría, dentro de la música, ¿no? De estar presente en un lugar que uno no espera encontrarse una banda así, que emerja una banda así. Y quizás eso es lo maravilloso, digamos, de la música, que en cualquier lado, en cualquier lugar, puede explotar un grupo que de alguna manera a la vez reúne el espíritu de una escena diversa y que a la vez ese grupo acompañe también el proceso de todo un movimiento, porque con un grupo solo no alcanza, ¿no? Pero sí a mí me dio la pauta de que en Corrientes y en la región estaban pasando cosas con la música, no solo en el término de rock, sino que después lo comprobé en otros géneros, ¿no? Pero eso me dio la pauta, digamos, de que algo se estaba cocinando, algo muy interesante. Y uno como periodista, después de tantos años, tiene cierto olfato, para ver cosas que se van a avecinar a futuro también, ¿no? Cosas que no están conectadas en el momento, pero que siente un poco que sí, que eso puede dar pie a una escena con un potencial. Y creo que ustedes hoy están como en la puerta de ese potencial, ¿no? Por eso hoy vuelvo a reiterar, decía un poco esta idea de quiebre. Creo que quizás muchas de estas bandas que estuvieron en aquella edición hoy estén mucho más sólidas, estén mucho más preparadas para proyectarse, y las nuevas que vienen y que forman parte de esta grilla hoy y todas las otras que hay por afuera y que también hay, que sé que hay muchas bandas, bueno, terminen de empujar esa proyección que la escena regional necesita. Bueno, Gaby, quiero invitar también a toda la gente, aprovechando tu presencia aquí, que estás habilitando estos conversatorios de cara a lo que va a ser nuestra edición el 12 y el 13 de septiembre, en las plataformas digitales y demás. Aquí la producción me hizo un buen guioncito, diríamos. Está bien. Y entonces quería contarle yo que esto va a ser por canales virtuales oficiales, pero también canales abiertos, y después vamos a seguir con todos los conversatorios con Humphrey Incilio, Oscar Mosqueira, Juanma Ramírez, Sebastián Pollo Duarte y José Palazzo, que también va a estar con nosotros para poder conversar previamente, armar un poco la escena y después sí encontrarnos virtualmente el 12 y el 13 de septiembre, entonces esos canales que te estaba diciendo. Se puede llegar a complicar un poco, porque te escucho con mucho delay, me han colocado aquí el auricular y por eso puede ser un poquito difícil, pero aprovecho ya para meterme casi casi en el final de la charla, ¿no? Dejanos un mensaje para quienes nos están viendo. El análisis tuyo es muy importante porque estuviste en un momento clave y de quiebre en nuestro Tarahui Corrientes Rock. Sabemos que viajás por la Argentina y por el mundo escuchando un montón de cosas, y ese afinado oído que tenés y ese sentido crítico sano para curar muchos géneros musicales
viene bien. Yo siempre digo, nosotros tenemos en algunas oportunidades que salir del confort a que nos digan que está todo bien y escuchar alguna voz crítica que a veces nos puede doler o nos puede atravesar, no muy bien, pero después cuando reflexionamos en silencio, debemos interpretar que eso, viniendo como de tu persona, es una colaboración más que importante. Por eso yo hablaba de la sacudida que nos pegaron aquellas devoluciones, esta buena oportunidad de los 10 años para mirarnos un poco adentro y lo que dijiste vos, que muchos grupos locales tengan la posibilidad de ser el eje fundamental, que siempre lo fueron, pero que a veces con las presencias nacionales, no digo que se veían opacadas, pero debían compartir ese escenario y consolidarlos aún más. La palabra de amigos que están del otro lado y que no son domésticos sirven para que nos sirva de nuevo empujón para poder continuar. Te escuchamos atentamente. Bueno, Roberto, gracias por estas palabras, esa oportunidad. Antes que nada, saludar a todos los que están del otro lado acompañando este encuentro. A varios veo que son colegas queridos y los conozco, colegas con los que hemos compartido algún momento allá en Corrientes. Y mira, a mí me parece que un poco el resumen de lo que venimos hablando es... creo yo que después de una década, digamos, de festival, que a la vez es la década también de una escena, por así decirlo, o por lo menos una posibilidad de ver cómo evolucionó la escena en los últimos 10 años, creo que es necesario como nuevamente reflexionar sobre lo que pasó, dónde están los grupos hoy, qué necesitan también esos grupos y esos proyectos. ¿Qué hicieron, digamos, qué hicieron activamente también para consolidar esa escena? Y sí creo que es necesario que, y lo sé porque muchas músicas y muchos músicos trabajan en ese sentido, pensar en lo colectivo como una manera de consolidar ese espacio, no pensarse ya más como géneros separados. Es más, yo no pensaría tanto ya en el Tarahui Rock y el Festival del Chamamé, sino que pensaría en que esos mundos se crucen en algún momento y que generen también a la vez una multiplicación de esos públicos y de esas escenas, ¿no? Que esa riqueza musical que existe en la cultura y la identidad, digamos, correntina, pero también a la vez de la región, permita otra instancia musical. Ya creo que dejamos atrás un poco para mí la época de los géneros para entrar en un momento más de convivencia musical, donde todos los estilos puedan cruzarse, potenciarse y solidificar, y más que solidificar, desarrollar la riqueza y originalidad de esa escena. Para mí en el intercambio y en el cruce, en el diálogo, siempre hay riqueza, siempre hay la posibilidad de generar otro tipo de proyectos que sean mucho más creativos, que sean mucho más abiertos, y a mí me parece que sería un lindo camino a recorrer esa posibilidad de encuentro entre músicas de diferentes, aparentemente de diferentes géneros. Y creo que, y esto te lo había mencionado medio al pasar, creo que el rap como género, si creo como lengua urbana, también tiene que encontrar también su espacio destacado dentro del Tarahui, porque es que sin duda ya hay, y lo pude ver yo a través de un especial de TV, de los raros acústicos, ¿no? De TV Ra, de un rapero como Fictio y Urataú, que es un proyecto que me pareció súper interesante y novedoso. Y cuando nosotros fuimos en aquello, hace 10 años, ya había una latente escena del hip hop que seguramente hoy es muy fuerte, porque expresa sin duda un tiempo generacional y expresa una cantidad de chiques que se ven identificados con esa lengua poética que permite el rap. Entonces creo que también ahí también se tiene que integrar ese mundo sin duda para
con la frescura que viene, con la fuerza que viene también el género y la cultura hip hop, para potenciar mucho más y enriquecer mucho más la escena independiente correntina. Así que me parece que es un poco, está en ese momento, ¿no? Como creo que yo un poco lo vería, que hay que dejar de pensar un poco tanto en rock, chamamé, hip hop. Hay que empezar a pensar en una música de la región, en una cultura de la región, dejar de pensar tanto en compartimentos estancos, y creo que ahí va a crecer no solo la comunidad musical, sino que va a generar una apertura mental interesante y va a romper con muchos prejuicios que todos muchas veces tenemos, pero que va a permitir proyectar la música de su lugar desde otro pensamiento, desde mucho más diverso, como decíamos, integrando también a otras voces disidentes que formen parte de esa discusión y de ese hacer cotidiano, ¿no? Sin dudas. Bueno, Gaby, estamos con el delay este que se complica un poco, pero quiero agradecerte infinitamente la presencia en este primer conversatorio de nuestro queridísimo Tarahui Corrientes Rock. Le recordamos a la gente, y aprovecho toda la gente que nos está mirando, que van a servir de promotores de alguna forma. 12 y 13 de septiembre vamos a estar allí por todas las plataformas digitales y en los canales también abiertos y de cable que seguramente se van a aprender aquí. Y voy a cerrar con la grilla, ¿no? Van a estar algunos de los grupos: La Murga, Grito Clandestino, Rocío Lenz, Río Salvaje, Peligro de Aborto y Lado 20, Mango Dap, La Chiflada, Caraguatá, La Botica, Calacaguas, Saldimbanquis, y de Paraguay y Brasil, nuestros amigos de Bohemia Urbana, Néstor Loy y Los Caminantes, Ñan de Isá, digo bien, y Huaysaikin, si mal no pronuncio, y algún otro que por ahí me pasaron, pero que ni mi letra entiendo. Mirá, Andrea, Leandro pero Roma. bueno, perdón. Leandro Roma. Leandro Ramajo, aquí me apuntan muy bien. Simplemente, Gabriel, muchas gracias. Tuve el placer y el honor de conversar con vos en este primer encuentro. Lo vamos a hacer también en el final de nuestro ciclo. No solamente van a haber conversatorios contigo, sino también con Gen Frincillo, Oscar Mosqueira, Juanma Ramírez, Sebastián Pollo Duarte, José Palazzo. Bueno, todo esto va a ser lunes, miércoles y viernes, ¿no? En esta semana que arranca hoy y la otra también. Así es que estás invitado a hacer correr el comentario, y seguramente van a andar dando vueltas los flyers por ahí que nos van a servir también de difusión. Gaby, te despido, un abrazo cordial. Sabés que cuando querés venir por acá a comerte un rico asado, un rico dorado, un rico surubí, pues simplemente tenés que levantar el tubo y decir: Pablo, Roberto, Rubén, Andrea, estamos por allá, vénganse tranquilos. Seguramente no será pronto, porque hasta que pase todo esto vamos a tener un tiempo, pero bueno, la amistad, la admiración y sobre todo la estima es lo que siempre nos movilizó. Queda el video, queda el video en el Instagram de Cultura, así es que aquellos que no pudieron participar en vivo con nosotros pueden revivir esta charla. Gaby, te saludo, un abrazo cordial y seguramente nos estaremos viendo. Un abrazo grande y gracias por invitarme a esta inauguración y este primer encuentro virtual. Un abrazo a todos, colegas, queridos allá, queridos y queridas de Corrientes. Un abrazo grande y gracias por invitarme a esta inauguración y este primer encuentro virtual. Un abrazo a todos, colegas, queridos allá, queridos y queridas de Corrientes. Gracias, Gaby. Nos vemos en el Tarahui. Guarda.